Componente explorador gráfico de empresas. El explorador gráfico es una ventana especializada del sistema que cumple varios objetivos. El primero de ellos es permitir la creación de la empresa, sus diferentes sedes y sus centros de costos. De igual manera, nos va a permitir consultar informes a cada uno de estos niveles, es decir, vamos a poder consultar informes a nivel de empresa, a nivel de sede o a nivel de centro de costos. También vamos a poder gestionar estos recursos. Vamos a poder modificar, visualizar, recodificar o eliminar, entre muchas otras acciones, las diferentes empresas, sedes o centros de costos que tengamos creados. Si nos ubicamos en el sistema, encontraremos el acceso al explorador gráfico de empresa ingresando por la pestaña de básico. Allí encontraremos el icono que dice empresa y que nos dará acceso al explorador gráfico de empresas. De igual manera, en la barra de herramientas de acceso rápido encontraremos el segundo icono que nos permite abrir el explorador gráfico de empresas. Una vez ingresamos al explorador gráfico de empresas, se nos despliega una ventana que se compone básicamente de dos partes. En la parte superior vamos a encontrar la cinta de opciones. Y en la parte inferior vamos a encontrar el área de registro. En el área de registro encontraremos la información del área de trabajo activa y la estructura de la empresa en el caso de que ésta ya haya sido creada. Inicialmente encontraremos el explorador gráfico de la empresa sin ninguna empresa creada, ya que allí es donde debemos crear nuestra empresa con su respectiva estructura. Para mayor información sobre cómo crear la empresa, consulte el video de creación de la empresa. En caso de que la empresa ya haya sido creada, como en este caso, vamos a poder entonces proceder a desplegar su estructura. Tengamos en cuenta que en el explorador gráfico vamos a poder albergar empresas de diferente complejidad, desde aquellas que no manejan centros de costos hasta aquellas con complejas estructuras de costeo. Veamos algunos ejemplos. En la empresa que tenemos en la pantalla, MP Computadores Limitada, tenemos una estructura por departamentos. Tenemos una sede principal que se divide en 3 departamentos: el departamento administrativo, departamento comercial y departamento técnico. A su vez, cada uno de estos departamentos se divide en diferentes centros de costos. Y adicionalmente, tenemos un centro de costos de gastos generales, donde se cargarán los costos y los gastos que no pertenezcan a ningún departamento en específico. También podemos crear estructuras mucho más complejas, como la que podemos ver en este ejemplo. La empresa Muebles Modulares Limitada trabaja por órdenes de producción. Esta empresa tiene una sede principal y una estructura de centros de costos. En esa estructura hay diferentes tipos de centros de costos. Tenemos unos de gastos generales, como el arrendamiento y los servicios públicos. Y a su vez tenemos allí las bodegas para el manejo de los inventarios. También tenemos costos indirectos de fabricación, distribuidores de costos y tenemos órdenes de producción
y órdenes de trabajo. De la misma manera, como teníamos una estructura de órdenes de producción, podemos tener estructuras de fincas o empresas agroindustriales. Eso depende directamente pues, del tipo de licenciamiento del cual dispongamos. En el ejemplo que tenemos en la pantalla tenemos la finca Los Rosales, que tiene dos sedes. Por un lado tiene la oficina central, donde se discriminan los costos y los gastos de la administración de la finca. Y por otro lado tenemos la estructura de la finca Los Rosales. Tenemos un área social, tenemos un área de trabajadores, unas bodegas para el manejo de los inventarios, tenemos los costos indirectos de producción, un área de beneficio, los distribuidores de costos, los lotes agrícolas con sus respectivos cultivos y tenemos un área de otros proyectos productivos. Como vemos entonces, podemos tener diferentes estructuras de empresas. Como mencionaba inicialmente, desde empresas que no manejan centros de costos hasta empresas con complejas estructuras de costeo. El segundo objetivo del explorador gráfico, como habíamos mencionado, es permitir la consulta de informes. Informes a nivel de empresa, a nivel de sede o a nivel de centros de costos. A nivel de empresa tenemos informes como son los estados financieros básicos, libros legales, otros reportes contables, control de documentos, entre otros. A nivel de sede también disponemos de una serie de informes de costos financieros, estados financieros básicos, libros legales, ejecución presupuestal. Y a nivel de centro de costos, también disponemos de una gran variedad de informes. Tengamos en cuenta que la cantidad y los tipos de informes disponibles varían, primero de acuerdo al tipo de licenciamiento del cual dispongamos, y también dependen del tipo de centro de costos que estemos consultando. El tercer objetivo del explorador gráfico nos indicaba que podíamos gestionar todos estos recursos. Se pueden realizar diferentes tipos de acciones sobre cada uno de los recursos. Sobre la empresa podemos realizar acciones como modificar, visualizar o verificar la información de la empresa, al igual que vamos a poder recodificar o eliminar la empresa. Estas y otras acciones también se pueden realizar a nivel de las diferentes sedes o a nivel de los centros de costos. Ya para finalizar, recordemos la ubicación del explorador gráfico de empresas. Ingresando por la pestaña de básico, encontramos el icono que dice empresa. Este es entonces el que nos dará acceso al explorador gráfico. Y de igual manera, en la barra de herramientas de acceso rápido, encontramos el segundo icono que nos permite abrir el explorador gráfico de empresas. Esto es todo acerca del componente explorador gráfico de empresas.